Muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, ¿cómo estáis? Espero que bien. ¿Qué tal estáis pasando el confinamiento? Espero que estéis utilizando el tiempo en la medida de lo posible y pues intentaré aportar mi granito de arena a que paséis un mejor rato con las entrevistas. Hoy tenemos a una persona de la que me he estado informando recientemente. Ella tiene un currículum espectacular. Antes de continuar con el vídeo, me gustaría comentaros que estoy colaborando con la editorial Unión Editorial. Si seguís el link que hay en la descripción, todas las compras que hagáis en las que introduzcáis el código SPALIB, SPALIB, tienen un 5% de descuento. Además, los envíos son gratis si resides en España y si haces una compra superior de 20 euros te regalan el libro autobiográfico Hayek sobre Hayek. Sin más, os dejo continuar ver el vídeo, pero os animo a que entréis en este código de descuento. Y viene de una familia que ya hemos entrevistado a otras personas aquí. Tenemos con nosotros a la académica en la Universidad Autónoma de Chile, también directora de la cátedra Hannah Arendt, entre otros muchos títulos. Tenemos con nosotros a Vanessa Kaiser. Vanessa, ¿cómo estás? Muy bien, Ignacio, muchas gracias por la invitación. Gracias a José Maroto que nos puso en contacto. Muy interesante siempre tus aportes, así es que en esta época me imagino que todos los que te siguen están infinitamente agradecidos de que en medio de la turbulencia de una vida familiar puedas darte este espacio y seguirles aportando. Bueno, pues muchas gracias, el placer es mío. Como ya he dicho en otras ocasiones, yo soy un poco el entrevistador, pero también soy un espectador y créeme que soy el primero que aprendo y las personas que entrevisto me hacéis un regalo, no es para adularte. Me he estado mirando tu currículum, como te decía, es impresionante, tenemos muchos temas de lo que hablar, pero sobre todo intentaremos pues, que esto sea distendido, que sea entretenido y si podemos aprender algo y llegar a una conclusión que sea bonita, mejor que mejor. La primera pregunta, pero la que siempre hago, es que nos hables de ti. ¿Quién es Vanessa Kaiser? Si quieres hablarnos un poco de tu carrera profesional, si te parece, y luego vamos tocando varios temas. Así que cuando quieras. Bueno, Vanessa Kaiser, es madre de 3 hijos hombres, seguidores tuyos también. ¿Qué dices? ¡Qué bueno! Sí. Son rothbardianos, cosa que nunca me imaginé que me iba a pasar, que iba a terminar teniendo 3 hijos con Rothbard. Eso es algo, digamos, mayor, ¿no? Bueno, mi familia, más que con todas las diferencias que tenemos en matices, amamos la libertad. Don't Treat on Me es como una cosa como muy que llevamos bajo la piel, ¿no? Y la libertad requiere de una cierta búsqueda y experiencia de vida que normalmente está asociada a una capacidad de comprensión de ciertos fenómenos, sobre todo aquellos que están vinculados con el poder, ¿no? Entonces, yo comencé estudiando periodismo buscando esa verdad, la verdad fáctica, la verdad de los hechos, y uno ahí se encuentra con que la verdad está muy cubierta de muchos velos, la verdad empírica, en la medida en que más poder hay en los gobiernos, ¿no es cierto?, menos emerge la verdad. Lo podemos ver ahora un poco con todas las críticas que se le están haciendo al régimen totalitario chino con lo que ha pasado con el coronavirus, ¿no es cierto? O sea, todavía nadie cita los datos del régimen chino como si fuese una fuente fiable. Entonces, ese tipo de verdad, en la medida en que te va decepcionando, te lleva a buscar algo más riguroso, más científico, más fundado, quizás en una estructura causa-efecto, con variables que te puedan quizás convencer de que podrías llegar a predecir algo. Y por eso estudié después de periodismo un máster en ciencia política, luego eso me llevó a un doctorado que también implica otro máster en ciencia política, y saqué un doctorado en ciencia política. El tema que tiene la ciencia política es que te das cuenta entonces que son términos contradictorios, porque no hay nada en la política que sea científico. Luego, si tú estudias a Aristóteles, te das cuenta que el gran Aristóteles macedonio fue quien acuñó primeramente ese concepto como de la ciencia política, integrando la ciencia a la política, lo cual es contradictorio dentro de su propia filosofía, porque en su filosofía él distingue entre la doxa y la episteme, y la doxa la deja, que es la opinión, ¿no es cierto?, para todo el mundo de la política, la moral a la que podemos, digamos, concurrir los ciudadanos, y la episteme, muy simplemente los segundos analíticos y todo, ¿no es cierto?, silogismo apodíctico y qué sé yo. Bueno, en la medida en que te decepcionas entonces de que no existe algo así como la ciencia política y te das cuenta nuevamente que todos tus esfuerzos por comprender la realidad te han llevado a un derrotero que no funciona realmente para lo que tú quieres, entonces dices, bueno, voy a acceder a la luz del sol, voy a salir de mi caverna,
¿no es cierto? Y entonces, ¿te acuerdas del mito de la caverna de Platón, no? Sí, Toda la estaba gente pensando. vive en su caverna, entonces me voy a dedicar a la filosofía, el mundo de las ideas, ¿no es cierto? Y voy a entrar a la filosofía pura, hacia, ahora sí voy a descubrir la verdad. Bueno, y en realidad y ahí entré en mi doctorado de filosofía. Claro que los temas a los que yo me dediqué no fueran temas canónicos en lo más mínimo, en realidad lo que me gusta es pensar. Descubrí porque todo esto, siempre la vida es un camino, no es una llegada a un punto fijo, y descubrí que es de las facultades más importantes que tiene el ser humano, y eso muy de la mano con Nietzsche y con Hannah Arendt, y luego que he integrado con otros filósofos, pero fundamentalmente ahí, quien no piensa no puede ser responsable, quien no puede ser responsable no es libre, y ahí se nos derrumba toda la estructura que hoy día sostiene las democracias y la cultura, se nos derrumba y se produce el advenimiento de las condiciones que no necesariamente determinan la llegada a un totalitarismo, pero que normalmente tienen ese tipo de tendencias. Entonces, finalmente logré explicar que eran mis tres objetivos fundamentales fueron surgiendo. Uno era explicar, digamos, qué pasa, cómo es que se produce esto, que llega un totalitarismo de pronto, y bueno, yo tengo ancestros alemanes, tengo el pasaporte alemán también, obviamente que es una historia que me pega muy fuerte. ¿Y qué pasa a nivel psíquico con el ser humano? Que es un ciudadano adecuado para el totalitarismo, porque ya en Maquiavelo tú ves que te dice, mira, bueno, al príncipe, ¿no es cierto?, ves que ahí te dicen, Maquiavelo te dice, hay pueblos que son libres, a los cuales tú nunca vas a poder someter, ¿sí? Porque en el fondo, si lo quieres traducir en otros términos, estos pueblos son pueblos que tienen una psiquis que tú no puedes doblegar, y ya. Y hay otros pueblos, y lo vemos, que están mucho en los hábitos y las costumbres, que requieren de esta figura del zar, del secretario general del Partido Comunista, que hace del súper líder, digamos, indiscutible, o de, ¿no es cierto?, ahora lo que tenemos ahora, que sigue siendo como, si vemos el caso de Rusia, sigue habiendo una estructura política con más o menos flexibilidad, pero siempre con ese padre, ¿no es cierto? Un caudillo, ¿no? Un caudillo que no compite con otros caudillos, en el fondo. Porque eso también es importante, o sea, no es lo mismo Afganistán, donde tienes una sociedad tribal con muchos caudillos compitiendo entre sí, que un gran imperio, ¿no es cierto?, que se ha mantenido durante siempre, más o menos con la misma estructura. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la psiquis del ciudadano del totalitarismo? Porque eso no había habido antes como experiencia vital, digamos así, a ese nivel que se dio el siglo pasado, no. Y esa fue mi primera investigación del doctorado, que todavía busco si alguien quiere publicarme, porque estas cosas son difíciles, sobre todo en español, y no son temas que sean muy como mainstream, ¿no? No es lo clásico, no es la investigación clásica de por qué importa la libertad, digamos. Y luego la segunda tesis quise hacer algo que también tenía mucho que ver con lo anterior, que es un poco explicar por qué el cristianismo se derrumba, fundado, ¿no es cierto?, en los principios de la religión cristiana, y para eso entender desde Nietzsche, hacer una especie como de terapia de este animal de rebaño domesticado que ya acepta el sometimiento, la dominación, todo esto que también está muy de la mano de la obediencia al líder, y luego explicar, digamos, la relación de Nietzsche con Jesús. Así es que ahí lo que hice fue hacer un estudio nietzscheano del mandamiento ama al prójimo como a ti mismo, desde Nietzsche. Así que eso es más o menos. Bueno, realmente has tocado muchos temas y no sabría ni por dónde empezar, la verdad. Así que, bueno, vamos a filosofar un poco, ya que estoy con una filósofa, pues vamos a filosofar un poco. Mira, me estaba acordando mientras te escuchaba, entrevisté a un pensador también que se llama Gabriel Zanotti, y estábamos hablando del liberalismo, estábamos hablando de los valores occidentales, judeocristianos y demás, y él decía que quizás, no sé, de aquí 2 o 3 siglos, si igual no estamos jugando bien las cartas, igual nos daremos cuenta que las ideas liberales se harán como así en la historia, ¿no? O sea, pudimos tener cierta libertad individual durante 2, 3, 4 siglos y al final perecerán. En una tesis un poco pesimista, pero tú que veo que haces el análisis de la foto completa, vamos a decir, que te abstraes y miras un poco allá, conectando historia con la esencia humana y demás, ¿en qué momento coyuntural crees que estamos? Sé que te estoy lanzando una pregunta súper genérica, pero espero que se entienda. Sí, mira, lo que pasa es que una pregunta muy genérica de la que me vengo haciendo cargo desde siempre, porque
En paralelo así como que yo pasé por ser una liberal normal, digamos, a luego decir, no, esto no sirve para nada. Y entonces empecé a buscar respuestas por otra parte y luego volví al liberalismo. Pero volví desde un lugar que ha sido bastante abandonado y creo que un poco los Liberty Funds me han ido a varios, me han invitado a varios y para mí ha sido una experiencia notable. ¿Podrías explicar qué es para la audiencia? Que igual no saben. Hay un empresario que fue muy importante en Estados Unidos el siglo pasado, que se llama Pierre Goodrich, que dejó un fondo para que se promoviese una praxis liberal sobre la base de la cual se sostienen los ideales liberales. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué digo una praxis? Porque uno nunca va para allá y se sienta a oír a alguien que te dicta una cátedra, un curso. No. Ellos te invitan y somos todos en una relación bastante horizontal, que tiene reglas del juego muy claras, en las cuales, en una mesa sentados, ¿no es cierto?, que conversamos y debatimos sobre los textos que se dan para leer, y no son textos de, por ejemplo, que yo te dijera solo de Hayek. Hay Hayek, hay Gramsci, hay Marx. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que por eso digo que es una praxis, y es la praxis que a mí más me viene como liberal, como persona amante de la libertad, que entiende que esta división que hizo Yesavia Berlin sobre libertad positiva y libertad negativa, tú no la encontrabas originalmente en John Locke, por ejemplo. Para John Locke era obvio que la persona libre era aquella que se regía por la razón, pongámoslo así, porque, digamos, era Dios, la razón, la voz de Dios, ¿no es cierto? Y por lo tanto era un ser moral, por decirlo así. Y ergo, de ahí se seguía que tenía derecho a la vida, a la libertad y a sus bienes, a su propiedad, ¿no es cierto? Pero no estaba disociada una cosa de la otra. No era así como que, mira, aquí tengo un ser humano que puede desoír la voz de Dios y luego puede seguir teniendo el derecho a la vida, a la libertad, a los bienes. Sino que nunca se desintegraron ambas libertades y se dividieron en estas dos, que luego creo que ha generado mucho problema en el liberalismo, la división de ambas. ¿Por qué? Porque tenemos una impronta un poco demasiado racionalista, que a mí me encantó cuando fui a uno de los Liberty Funds y pude estudiar a Goodrich, que es quien realmente funda toda esta vía para que se mantenga la praxis. La praxis liberal es la del pensar. ¿Y por qué? Y es la del pensar con otros. ¿Y por qué es con otros? Porque partimos de la base de que yo soy una persona, soy un ser humano. En tanto tal, yo soy imperfecto. En tanto tal, no puedo tener el conocimiento completo de nada. De ello se sigue que lo lógico, digamos, si soy una persona que tiene hambre por entender los fenómenos, por saber y por aportar al mundo, es que me reúna con otros que son mis iguales en derechos, en dignidad, y podamos conversar y discutir cada quien desde su punto de vista. Y yo creo que, si me preguntas en qué momento se sitúa hoy día el pensamiento liberal, yo no estoy de acuerdo con el profesor Zanotti, que aprovecho de mandarle saludos. No bueno, era una tesis, era como una hipótesis, vamos a decir. Yo más bien diría que la pregunta es cuándo el liberalismo va a terminar de hacerse cargo de la praxis liberal, digamos, y va a volver a este tipo de ideales liberales que eran los que nos hablaban de una cierta realidad, una realidad. El ser humano es imperfecto, nadie puede ser dueño de la verdad. Desde el error también surge la posibilidad de comprobar, de hecho, ¿no es cierto? Por eso hacemos hipótesis y luego las falseamos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que me parece que el liberalismo no se ha hecho cargo de algunas fisuras que se han ido generando de un tiempo a esta parte en su pensamiento, de respecto de su pensamiento originario, que surge como una defensa de la tolerancia a los distintos credos religiosos, ¿no es cierto? Creo que no se ha hecho cargo de una autocrítica. No sé si me explico, que la actitud del filósofo honesto, tipo más Sócrates que Platón, digamos, no quiero retar a los platónicos, pero sí, hay una actitud de siempre estarse autocuestionando y decir yo solo sé que nada sé, ¿no? Como un poco, eso yo lo sé, digamos, porque no puedo terminar de decirlo todo respecto de nada. Entonces, ¿qué es lo que el liberalismo desde mi punto de vista podría haber hecho y que un poco cierto exceso de modernidad ha truncado? Es la autocrítica. O sea, hagámonos una autocrítica. ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Por qué hay otras ideologías que son una basofia y les va mejor?
¿Por qué los jóvenes se dejan seducir más por un discurso que al final los esclaviza que por un discurso que los libera, digamos, ¿no? Si me permites que te corte, hemos tratado este tema en este canal infinidad de veces y muchas de las tesis que surgen es el tema del relato cultural o de la hegemonía cultural. Parece que los liberales nos hemos olvidado. Esta es mi tesis, no sé si tu autocrítica va por ahí. En una dimensión pragmática estoy completamente de acuerdo. Okay. Luego creo que a esa dimensión pragmática lo que le falta es el movimiento interior. Todo lo que nosotros hacemos tiene forma y fondo, ¿cierto? Yo puedo decirte de una forma muy amable algo muy duro, ¿sí? O al revés, ¿sí? Puedo decirte algo muy duro, o sea, algo muy amable de una forma muy dura. El fondo del problema que tiene el no habernos hecho cargo de la cultura y de la dimensión cultural que tú estás mencionando es no haber buscado realmente dentro de los padres fundadores del liberalismo qué es lo que se estaba defendiendo. Entonces, yo te tengo una cita aquí de Publius, que dice, la diversidad en las facultades de los seres humanos es donde se originan los derechos de propiedad. La diversidad de facultades, de talentos, producen las diferencias en la propiedad, ¿no es cierto? Dice, no es un obstáculo insuperable para la unidad de intereses, sin embargo, esta diversidad de facultades es preservarlas el objetivo primero del gobierno. ¡Wow! ¿Dónde has visto tú que alguien trabaje sobre eso? Está diciendo Publius, a ver, espérate un poco. Nuestro objetivo fundamental es la diversidad de las facultades de los ciudadanos y protegerlas es a lo que se tiene que abocar el gobierno. No te voy a dar la lata de todos los argumentos que hay para eso, porque yo me he dedicado 100% a eso y nunca me han querido dar mucho espacio para poder decir, digamos, ¿por qué? A ver, ¿por qué no nos hacemos cargo de una vez, sí? Acá hay un tema, porque hay todo un prejuicio del tipo de, que está asociado a toda esta crítica a la libertad positiva, ¿no es cierto? Como, yo me siento libre interiormente, pero ¿en qué momento eres libre? Y entonces va a llegar la persona de izquierda y te va a decir, no, esa es la falsa conciencia, tú en realidad te enseñaron a que eso era la libertad, pero tú no eres libre. Luego, ¿cómo? La definición no puede darse en términos racionales, te explota la cabeza y dices, voy a abandonar el tema, ¿sí? Okay. Y creo que en parte se ha abandonado el tema porque es muy difícil persuadir racionalmente a una persona de este tipo de asuntos. ¿Y por qué es difícil? Es difícil porque no nos hemos hecho cargo de mirar a nuestra contraparte. Porque si los liberales fuésemos, digamos, más, ¿cómo yo lo podría decir? No, nos tomásemos más en serio a los que están ganando la batalla cultural. Yo creo que hay como en este olvido de que somos todos imperfectos, ¿sí? ¿Viste que a nadie le gusta este discurso? Este olvido de que somos todos imperfectos, hay un poco algo de soberbia y de mirar a la contraparte como, ya, pero tú estás, o sea, esas son cosas emocionales, eso es un sentimentalismo, eso tiene que ver con el sistema límbico, nosotros desarrollamos el lóbulo frontal, hay como toda una cosa de esa índole que lleva a que hayan aspectos fundamentales de la teoría liberal que están en el olvido y que no se activan. Y como no se activan, la gente luego no engancha, ¿no? Ahí te voy a decir cuál. Eso es lo que te iba a preguntar. Bueno, estamos tocando muchos temas, es bastante complejo. Espero que tanto la audiencia como yo te estemos siguiendo. ¿Cuáles son esos aspectos fundamentales que nos estamos olvidando? Esta sería la parte 1 de la pregunta. Y la parte 2 es si quizás no estamos entendiendo la esencia humana, ya que tú hablabas de emoción versus razón y de desestimar las tesis del contrario y demás. O sea, voy a partir por lo segundo. Sí, creo que hay un tema importante en la comprensión del ser humano y que hay expectativas demasiado fuertes puestas en determinadas facultades que las tenemos, pero obviamente que todos en forma desigual, algunos más desarrollados, otros más en potencia, etc. Ahora, te voy a leer a Rousseau, cortito, es muy breve, pero como para que tú te des cuenta contra lo que yo creo que está luchando Publius, que creo que es lo que no se ha levantado en el liberalismo, porque se ha dado como una condición dada, natural. Cuando tú le dices a la gente, bueno, pero habrá que hacer algo sobre la diversidad, ¿no? La diversidad de las personas, la diversidad de tipos de vida.
la diversidad de facultades, habrá que hacer algo para que se preserven, ¿no? ¿Y qué es lo que a mí me han respondido desde el mundo liberal siempre? Eso está dado por naturaleza. En potencia, los seres humanos luego somos condicionados. No por eso somos constructos ni cosas. No, estoy diciendo solamente que somos condicionados. Un niño que crece bajo un régimen nazi no es lo mismo que un niño que crece en Estados Unidos de América, ¿cierto? ¿Por qué nos importa que nuestros hijos no crezcan bajo el régimen nazi? Nos importa porque les hace un daño, porque los condiciona, ¿ya? Eso no significa que el niño luego va a ser, digamos, una lagartija, ¿no? Hay ciertas cosas que tienen su límite, por lo tanto, para no entrar en confusiones extrañas. ¿Qué es lo que dice Rousseau sobre el tema de un poco la naturaleza humana, ¿no? Nos dice, te lo voy a citar corto, aquel que se atreva a instituir un pueblo, es decir, el legislador, esto lo dice en el contrato social, debe sentirse con fuerzas para mudar, por así decirlo, la naturaleza humana. Para transformar a cada individuo, que por sí mismo es un todo perfecto y solitario, en parte de otro todo mayor, del cual reciba en cierto modo la vida, el ser. Para sustituir por una existencia parcial y moral, la existencia física e independiente que todos hemos recibido por naturaleza. ¿Se entiende para dónde va este señor, no? Debe quitarse al hombre sus propias fuerzas para darle otras que le sean ajenas. Y espérate, de las cuales no pueda hacer uso sin el auxilio de los demás. Te suena como a colectivismo un poquito, ¿no? Bueno. Sí, bueno, de Rousseau. Ya. Y luego dice, sí, pero es que no le pongamos el tiro a la etiqueta, tratemos de entender a dónde va todo esto y en qué medida eso es posible, ¿sí? Después dice, cuanto más muertas y anonadadas están las fuerzas naturales, tanto mayores y duraderas son las adquiridas. Y por tanto, más sólida y perfecta es la institución. De modo que si cada individuo no es nada, sino ayudado por los demás, y si la fuerza adquirida por el todo es igual o superior a la suma de las fuerzas naturales de todos los individuos, se puede decir, eureka, que la legislación se halla en el más alto grado de perfección posible. Todo legislador que crea que puede mudar la naturaleza de las personas, que tenga una racionalidad constructivista y planificadora, que busque imponer un tipo de vida como ideal por sobre todos los demás, y desde infantes trate de instaurar una determinada moral para todos, tiene una tendencia colectivista del tipo de la que nos está planteando Rousseau, que atenta directamente en contra de la existencia de los individuos. Entonces, yo tengo una pregunta, profe. Entonces, eso no diría... La conclusión de eso no sería, a pesar de que suene contradictorio con lo que has dicho antes, de que las ideas liberales son moralmente superiores, es decir, poner en el centro del debate el respeto a la vida de los demás no hace que estas ideas sean preferibles quizás en un campo moral de lo que tú acabas de mencionar. Claro, tenemos absolutamente de acuerdo. El único punto es que los liberales, como tienen esta concepción de que el poder es en sí mismo, ¿no es cierto?, el poder de la política y el poder de estos constructivistas y el poder de la esfera pública y del Estado, es algo que hay que limitar, ¿cierto? Ya, pero ¿cómo lo vas a limitar? Buena pregunta. Ok, buena pregunta. Porque ilimitado tienes el efecto que, te lo voy a traducir así, las palabras de Rousseau, cuando la legislación es lo más perfecta posible y no existe la experiencia del individuo, porque no sobrevive sin el colectivo, porque esa es la manera de anular al individuo, ¿te das cuenta? Cuando eso pasa, lo que pasa es que lo que tú has logrado, mira lo interesante, es igualar o es disminuir al máximo la diferencia de talentos, ¿cierto? Porque ninguno va a poder por sí solo, ¿verdad? Luego, ¿qué sentido tiene el derecho de propiedad? Ahí fuimos con Publius, ¿verdad? Porque el derecho de propiedad, lo que tú tienes, es producto de tu talento. Si yo no lo tengo, bueno, yo podré tener otro talento mejor, pero luego tengo que ver que eso se traduzca en algo que la gente esté dispuesta a valorar y a pagar por ello, ¿cierto? Okay. Y eso es lo que justifica que tú tengas algo que otra persona, que qué sé yo, no se pega esta lata de trabajar todos los días para que su suscriptor y qué sé yo, no tenga, ¿cierto? Entonces, cuando se busca la igualación en términos de eliminemos la propiedad, porque esa es la manera que seamos todos iguales, que es un poco como el sentido de Marx, ¿cierto? Hay dos modos de hacerlo. Uno es distribuyendo por coerción y destruyéndolo todo. Y otra forma, yo creo que aquí van paralelas, es
igualando los talentos. Esa igualación de talentos es denunciada sistemáticamente por Tocqueville en La democracia en América, donde dice que hay dos tipos de igualdad. Una es la igualdad de derechos y la otra es la igualación de las inteligencias. Y esa es la tiranía de la democracia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el liberalismo en este contexto? Lo que pasa con el liberalismo es que no se hace cargo de que lo único que el liberalismo jamás debió de haber dejado de influir, de desarrollar y de mantener, y aquí voy al punto que tú decías antes de la batalla cultural, son las escuelas, que hoy día están en manos del Estado, es la formación de los jóvenes, es que cada uno encuentre dentro de su imperfección, su tipo de vida, su pensamiento, lo pueda afirmar y pueda compartirlo con los demás en esta vida común, donde entonces tenemos, ¿no es cierto?, la confianza en el otro, la confianza en nosotros mismos, etc. Porque si tú te das cuenta de lo que en realidad se hace desde la educación, porque la educación está mayoritariamente en manos del Estado, es homogenizar, Claro. ¿cierto? Homogenizamos, con eso ya no tenemos talentos que sobresalgan extremadamente, luego, ergo ahí se sigue, tampoco van a haber riquezas, digamos, que respondan al mérito y al talento. Luego, las riquezas que nosotros tenemos, en vista que los jóvenes no tienen la experiencia de que hay gente brillante, sino que más o menos son todos iguales, si hay alguien que tiene mucho dinero, yo puedo apuntarlo con el dedo y decir, es porque él tiene privilegio, es porque él, tipo Rawls, ¿no? Él nació en un lugar que era inmerecido, o tuvo, bueno, lo de los talentos ahí se anula. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Es muy fácil cuando tú tienes la educación entregada a personas que se dedican a igualar talentos, o sea, lean a Bourdieu, por favor, lean a Bourdieu, o sea, si uno no ha leído a Bourdieu, uno no entiende qué es lo que hace el educador hoy en día. Bourdieu es un sociólogo que es francés, va y hace el análisis en las escuelas francesas donde todos los niños reciben la misma educación. Y luego, ¿a qué llega Bourdieu? Llega a la conclusión de que a pesar de eso, wow, hay muchas diferencias que todavía se mantienen. ¿Qué es lo que él dice? Es que el hijo del carnicero atiende al profesor de manera distinta que el hijo del abogado, porque las diferencias vienen de la familia. Luego de ahí se sigue que lo importante es ir al núcleo de familia y disolver el núcleo de familia de modo de lograr la igualdad, porque acá lo que se trata es de una igualación de talentos que no permita justificar las diferencias en el derecho de propiedad, o sea, las diferencias en lo que el derecho de propiedad protege a cada quien, ¿sí? Sí. No, si quieres terminar el argumento. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que tú tienes gente, decirlo así, te lo planteo cuando tú me preguntabas lo de la naturaleza, que quizás el liberalismo no ha lidiado también con el tipo de naturaleza. No, yo creo que el liberalismo no se ha hecho cargo de lo fuerte que son los condicionamientos sobre los seres humanos. Sí se ha hecho cargo cuando pelea en contra del totalitarismo y del socialismo, ahí se hace cargo, pero no a nivel psíquico. Mira tú qué es lo que pasa con una persona que siente que sin el colectivo no es nadie. Esa persona no va a tener autorrespeto. Y luego tú le vas a decir, pero yo te respeto, no le vale. Esa persona no va a poder tener tolerancia ni resiliencia. Esa persona no va a poder tener confianza en sí mismo. Si tú como liberal vienes y le dices, pero yo confío en ti, tú vas a poder salir adelante, te va a decir de qué me estás hablando. Yo sin la ayuda del Estado no llego a ninguna parte. Y más encima de eso, súmale, que el liberalismo no sé si ha hecho, yo no lo he visto, pero tampoco se ha dedicado mucho a trabajar qué es lo que significó el cambio del ídolo. El ídolo que era Dios, que murió, ¿no es cierto? Murió así como el referente de la gran mayoría, y ahora es el Estado. Eso ya lo declara, ¿no es cierto?, Nietzsche en Zaratustra. El nuevo ídolo es el Estado. Bueno, ¿qué significa que tú endioses al Estado? ¿Qué pasa con la psiquis de un ser humano que se siente frágil, que no cuenta consigo mismo porque ha sido desde chico en el colegio socializado tempranamente en torno a valores anti-individuo? ¿Sabes lo que dice Bourdieu en uno de sus libros? Dice que en la universidad lo que hay que tratar de evitar por todos los medios es que el individuo tenga experiencias individuales. Todo tiene que ser colectivo. Tú al colectivizarlo todo, al colectivizar tu experiencia como mujer a través de un determinado feminismo que niega la individualidad, al colectivizar tu experiencia como hombre a través de un determinado machismo que niega la individualidad, o cualquier cosa, estás en una sala de clases y todo tiene que ser ahora, hay una especie de socialización forzada en que, tú no te juntas con este niño, entonces bullying. Entonces tú tienes que socializar con ese niño, aunque ese niño a ti no te caiga bien por, qué sé yo, cualquier cosa, grita mucho, no sé, ¿no? Entonces, en la medida en que todas tus decisiones individuales, desde la más tierna edad, las vas reduciendo a cero, luego tú como individuo llegas a los 20 años y no tienes experiencia propia. Yo le hago clases a mis estudiantes y cuando los hago pensar,
porque los pongo frente así como a un quilombo, como dirían los argentinos, así como ya, ¡puf! Explota, digamos. Y de pronto tú ves su gesto, y esto es como el de una persona que es como el niño que da los primeros pasos caminando. O sea, no estoy haciendo una caricatura. Pensar, salirte out of the box, mirar las cosas desde varias perspectivas distintas, incluso contradictorias, luego armar tu juicio y ver qué es lo que tú piensas de eso. No repetir lo que te enseñaron. Es una experiencia muy nueva, por lo menos en mi país, para muchos. Bueno, otra vez una respuesta que da para muchas reflexiones y podríamos armar 2 o 3 entrevistas solo de estas respuestas, pero intentaremos ir a lo práctico y a lo comprensible. Entonces, creo entender un poco el problema que has dicho de colectivización del individuo, también la autocrítica liberal y demás, lo que no entendemos, la psique, la esencia humana. La pregunta en este caso es, ¿hay alguna manera de revertir esta situación? Tenemos que tomar la educación y la cultura, como decía Gramsci, tenemos que resignarnos, la violencia está justificada ante la coacción estatal de facto, porque realmente a mí no me surge ninguna idea, Vanessa, así que por eso te lo pregunto. Reinicio. Las ideas de la libertad son, sin duda, lejos las mejores de todas. ¿Y por qué crees que sobreviven? ¿Y por qué crees que todavía hay tanto de eso sin que tengamos a favor ni los ministerios de educación, ni el Ministerio de la Cultura, en ninguna parte, y prácticamente todos los fondos destinados a la ideologización responden a ideologías que son colectivistas? No hay nada. ¿Dónde ves tú una película liberal con fundamentos liberales? Hay muy poco de todo eso, hay muy poco de cultura. Y eso tiene que ver con que el Estado, el poder del Estado, ha sido capturado por la gente de izquierda. Luego es muy fácil que yo promueva una tremenda cultura si tengo un presupuesto de un ministerio entero, ¿sí? Frente a eso, ¿qué es lo que puede hacer un empresario? Claro, un empresario como Bill Gates puede hacer algo, pero si no es muy difícil. Entonces, lo que pasa es que lo que nosotros tenemos que terminar por promover es el sentido de una dignidad que se funda en los jóvenes, en que lo que piensas lo piensas por ti mismo. Yo te digo, yo he hecho clases, gente de todos los colores políticos, y solamente me dedico a eso, a decirle, ok, pero ¿lo pensaste tú? Ya, pero ¿por qué lo pensaste tú? A ver, ¿pero qué viviste tú? ¿Qué te pasó a ti? A ver, pero ¿cómo llegaste a esta conclusión? Y cuando se dan cuenta que no es una conclusión de ellos. Por ejemplo, cuando mis cursos de ética parten siempre igual. Cada uno elige un tema que tenga cierta connotación social y que pueda ser objeto de un análisis político y ético, por lo tanto, y me lo presenta, hace un diagnóstico de cuál es el problema y luego, digamos, me ofrece soluciones. Bien, diagnóstico. En el 99,999% de los casos, no importa si se trata del maltrato a las mascotas o los problemas previsionales, la culpa la tiene el capitalismo. Ya, qué raro. Luego yo pregunto, ¿y qué es el capitalismo? No saben. Cuando les explico, mira, tenemos que acumular capital, porque los países que no hay acumulación de capital, por ejemplo, Somalia, ¿hubiese podido haber un Bill Gates, sí o no? Los condicionamientos de los que te hablaba antes, ¿no? ¿Ustedes se imaginan en Somalia que hubiera salido un Bill Gates? No puede, ¿no es cierto? ¿Y por qué no puede? Porque no hay acumulación de capital. Porque solo la acumulación de capital permite el desarrollo de todas las otras condiciones de vida en las que florecen los mejores talentos, las virtudes, etc. Luego le digo, ok, entonces como la culpa la tiene el capitalismo de todos los males, usted me va a traer una lista de, no, digamos, vamos a hacerlo un poco más fácil aún. Usted tráigame un solo país que no sea capitalista donde la gente no se muera de hambre. Tráigame uno, nómbreme uno. Y entonces empiezan a dar cuenta que realmente es absurdo, ¿sí? Y el punto es que entonces tú les muestras cómo la estructura neuronal, porque aquí está el tema, no sé si tú estás familiarizado con el concepto de la disonancia cognitiva. Sí. Ya, ¿qué pasa cuando tú a un niño desde chico le dices, hay que compartir, ser egoísta es malo, todo lo que haces por ti mismo es malo, todo? Por eso, cuando quise hacer la tesis del análisis del mandamiento de Mateo, ama al prójimo como a ti mismo, pues fíjate que mi director de tesis me dijo que era neoliberal. Entonces yo le dije, o sea, Jesús era neoliberal. Entonces, como que se me produjo una falla de anacronismo histórico ahí, y luego tuve que cambiar de director de tesis, ¿sí?
Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ese sí mismo queda permanentemente negado en pos del colectivo, ¿cierto? Cuando tú creces así, lo que tú tienes son sinapsis neuronales que sostienen esa identidad. Esa no es una identidad solamente teórica, eso tiene un correlato neurológico. Por eso es que cuando tú a una persona la enfrentas a una verdad muy diferente, reacciona visceral, reacciona, no es solamente un tema emocional, es un tema que tú estás desarmando la estructura de la sinapsis que sostiene su identidad. Y tiene que reubicarse en el mundo completamente respecto de sí mismo cuando acepta que hay una perspectiva distinta. Porque es muy distinto si en los colegios estuviese la perspectiva del profesor de matemática que es de izquierda, el de lenguaje que es de derecha, el otro que es, no sé, qué sé yo, Hare Krishna, el otro que es católico, el otro, y tuvieras una diversidad. Lo que dice Publius que hay que defender. Porque eso permite a cada quien pensar por sí mismo y decir, a ver, pero ¿quién tiene razón, este o este otro? Pues en realidad, a ver, pero miremos qué le pasa al empresario y veamos qué pasa con los políticos. Porque el punto es que lo que se ha abandonado en la confianza realmente se ha abandonado la confianza en el individuo. Un libro no te va a hacer liberal. Lo que te va a hacer liberal es que tú vas a ser una persona que aprecia profundamente la libertad. Y la libertad es la libertad para pensar, para expresarte, para todo, incluso de aquel que piensa distinto. Y muchas veces eso incluso enriquece muchísimo más que estar con alguien que repite exactamente lo mismo que yo ya sé. Entonces, hay de alguna forma un cierto liberalismo que abraza las ideas de la libertad desde un tremendo coraje y que entendió desde el principio que no solo de pan vive el hombre y que la gran mayoría de los mártires es gente que estuvo dispuesta a morir por sus ideas, ¿sí? O sea, no le importaba que si tenía la plata, que si tenía la vida, que si tenía las condiciones materiales, nada de eso, nada. Eso lo ha entendido, eso el liberalismo lo olvidó de alguna forma y lo ha entendido la izquierda muy bien. Y están llenos de mártires y gente dispuesta como la primera línea en Chile a salir a tirar piedras, molotov, etcétera, que los llevan presos y no sé qué. Liberales no hay muchos dispuestos a hacer eso. Ahora, claro, si hubiera un tirano de izquierda, claro, estarían dispuestos como en Venezuela, que muchos lo hicieron, ¿no? Claro. Pero de alguna manera se ha olvidado mucho que el liberalismo entonces tiene como dos vertientes a nivel como de inconsciente. Uno son los liberales que viven desde el miedo, que tienen miedo a que el Estado no los proteja, pero al mismo tiempo quieren que el Estado sea lo más chico posible, que tienen miedo a entrar en la fuerza del inconsciente, que ya está absolutamente probado por la psicología, que gobiernan gran parte de nuestros actos, porque en realidad solamente tienen que quedarse en lo empíricamente, racionalmente comprobable, todo lo demás es autoevidente, es como, bueno, todo lo demás es autoevidente, sí. Y ahí viene lo que tú decías, como un poco esa parte de hasta qué punto estamos entendiendo cuáles son nuestras fisuras respecto a cómo recepcionamos la fragilidad de la psiquis humana, en cambio, que en el fondo nosotros le exigimos a cada persona, bueno, sé tú, individuo, agarra tu fuerza, sal adelante, yo confío en ti, ¿no? Y el otro le dice, yo sé que tú no vas a poder, Ignacio, yo sé que para ti la vida ahora está difícil, no te preocupes, yo sé que en este momento tienes una deuda, pero nosotros te vamos a perdonar tu deuda, y ya verás, porque si además tú formas parte de este colectivo, todos juntos nosotros podremos salir adelante. Entonces tú ya no te sientas solo, yo estoy contigo. Bueno, entonces dime. Es irrebatible. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que hay gente muy humilde, que no tiene grande instrucción, que sabe perfectamente que ese segundo discurso es una mentira. Y sabe perfectamente que el único discurso que vale es el de su propia dignidad. El punto es en qué se basa esa dignidad. Y cuando nosotros dejamos en manos de la izquierda la educación, entonces los chicos ya no tienen la experiencia del individuo, de sí mismos, y luego no pueden afirmar una dignidad anclada en su propio pensamiento, en su propio juicio, en su propia experiencia individual. Bueno, muy bien, ¿eh? Te ha salido hasta épico este mensaje. Si me permites un inciso, no me canso de mencionar este tipo que se llama Jonathan Haidt, no sé si lo conoces. Sí, claro, sí. Sí. Psicólogo moral, La mente de los justos, por qué la política y la religión dividen a la gente sensata. Él era un tipo de izquierda, bueno, es un tipo de izquierdas que empezó a leer sobre conservadurismo y libertarianismo y dijo, oye, aquí hay muy buenas ideas en todos los sitios y es un canto a favor de la diversidad y el trabajo
digamos, de manera conjunta, pero a favor de esta diversidad, no a favor de esta polarización. No sé si conoces a este autor, pero a mí la verdad que me está encantando últimamente. Yo creo que está un poco relacionado con lo que venimos hablando a lo largo de esta charla. Sí, lo conozco, el libro cómo malcriamos a los jóvenes El último norteamericanos, libro. estadounidenses, Sí. ¿no? Ese lo leí completo porque justamente lo que yo estaba haciendo es un trabajo empírico en las universidades, de ver cómo en Chile las universidades, la gran mayoría de ellas, están capturadas en sus centros de estudiantes por grupos de izquierda muy violentos. Entonces hacen las asambleas y cuando llegan personas que piensan distinto y quieren levantar la mano y decir algo, inmediatamente son acusados de facho en la misma asamblea. Luego, si el chico persiste o la joven persiste en pensar diferente, lo empiezan a perseguir en las salas. Luego, si persiste en su pensamiento diferente, lo persiguen por las redes, y si continúa, lo amenazan con violencia física. Claro, pero veo, perdón que te corte, que en realidad todo esto está relacionado con lo que hemos hablado antes. Estas generaciones a los que se les ha permitido todo, y hablando de derecho positivo, ¿no? Tú tienes derecho a todo, todo, todo. Parece que estamos creando como mini dictadores y totalitarios, que también lo podemos relacionarlo con lo que decíamos antes. Esto está dentro nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el entorno que incluso puede hacer que los profesores tengan miedo de sus alumnos? Algo que me parece increíble. Sí, lo que pasa es que por eso yo voy a ese concepto tan mal usado de la dignidad. Porque si yo pienso que mi dignidad pasa por tener derechos sociales, porque el resto del mundo me dé algo, ¿no es cierto? Porque es injusto que otros tengan algo que yo no tengo, y todo refiere al otro, todo refiere al entorno externo. Entonces yo de ahí puedo reunir fácilmente a grupos colectivos de personas que piensen, comillas, ¿no? Que repitan exactamente los mismos cánones, y por lo tanto sé que si constituimos un grupo lo suficientemente violento, vamos a obtener lo que queremos gratis. Mira qué bien. Mira, a ver, en esto no hay que tener dos dedos de frente, o sea, lo de los incentivos los liberales lo entendemos bien, ¿no? Sí. En cambio, ¿qué es lo que le pasa a la persona que dice, a ver, mi dignidad se funda en que lo que yo pienso lo pienso yo, y no me lo enseñaste ni me lavaste el cerebro ni nada? En que estas son mis conclusiones, en que dado que yo soy así, cuando alguien me conozca, voy a saber inmediatamente si esa persona es mi amigo o no es mi amigo, si me quiere o no me quiere por lo que soy. O sea, imagínate la cantidad de beneficios que tiene ser uno mismo, o sea, dentro de lo que uno puede llegar a ser sí mismo. Digamos, pero no hay ningún contrapeso. Hoy día, realmente, cuando tú eres una persona que te sientes débil y frágil, porque te han quitado tus fuerzas propias, te han privado de toda experiencia individual, todo ha sido colectivo. Luego, sales del colegio y dices, ok, yo soy débil, frágil, sufro depresión, acá en Chile la cantidad de jóvenes deprimidos es una cosa increíble, voy a hacer uso de mi derecho a estudiar. Normalmente no hacen uso, simplemente hacen abuso, es decir, se cobran la plata y luego no estudian. Mucha gente es así. Y finalmente dicen, bueno, ¿y dónde yo paso mi dignidad? Mi dignidad pasa porque a mí me den y me confieran este derecho. Y el derecho, en el fondo, ¿qué es lo que es? Es un llamado a una distribución que se hace por la fuerza, porque no es el resultado del mercado, sino claro, que es una distribución que la hace el Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para yo ser beneficiado por este Estado que va a distribuir coercitivamente, tengo que formar parte de un colectivo, anular todos aquellos aspectos que me hacían diferente de los demás y pasar como este colectivo como un rebaño de ovejas balando lo mismo, con el poder de tirar molotov para que el Estado intervenga en el mercado y redistribuya a mi favor sin que yo haga nada. Una vez que me llega el beneficio, más encima no estoy dispuesto a estudiar. Eso es lo más impresionante. Mira, en Latinoamérica, la gratuidad de la educación, hay excepciones, obviamente. Yo te diría que en mi curso siempre hay gente que es excepcional, pero muchos no tienen ganas de estudiar, no quieren estudiar. Por eso Alemania es bastante más sensato, no en la medida que lo termina a los 9 años, pero sí en la medida en que hay carrera técnica, hay oficio, hay carrera de pregrado, y luego la carrera técnica muchas veces gana más que el pregrado. No hay prejuicios en torno a que la mayor parte de la gente no tiene prejuicios. Aquí, como que en Chile, tener un título de pregrado es como tener un título nobiliario. Es una cosa, pero absurda para la mayor parte de la gente. O sea, yo con todos mis títulos tengo que ser como la super archiduquesa, hiper emperatriz, ni Carlos V me llega a los talones, ¿me entiendes? Entonces, el punto es que finalmente tienes todos los incentivos puestos, además de la psiquis totalmente debilitada, en que el ser humano pase a ser parte de un colectivo donde todos sus aspectos singulares y talentos sean reducidos, que de hecho un mero miembro de la especie, y cuando no es más que un miembro de la especie, yo puedo hacer con él lo que quiera. Es fácil, ¿no? Ese es el punto.
Y eso es lo que ve Arendt en su libro Los orígenes del totalitarismo, ese proceso. Bueno, Vanessa, muy interesante toda esta charla que estamos teniendo. Como te decía, me preparé preguntas, pero estoy pasando de las preguntas porque estoy disfrutando la charla. Vamos entrando en la recta final. Has hablado antes, has mencionado el tema de la diversidad. Me gustaría hablar también un poco de esto y relacionándolo con todo lo que hemos ido veniendo hablando. Me estaba escuchando una charla de un periodista americano que se llama Tucker Carlson y también hablaba con el periodista Ben Shapiro, y entonces dicen que las proclamas de la gente de izquierdas es que la diversidad es su fortaleza. Diversity is our strength. Entonces dicen, no estoy de acuerdo con eso, a pesar de que los valores fundacionales de Estados Unidos, ¿no? Lo que dicen del melting pot, de que siempre la diversidad, inmigrantes de todos los sitios del mundo, la diversidad no es su fortaleza. ¿Por qué? Entonces aquí viene la pregunta. ¿Qué pasa con la diversidad cuando tú estás conviviendo con personas que no comparten el mismo fin que contigo? Es decir, si tenemos una sociedad diversa, pero dentro de esta diversidad hay personas intolerantes, personas que te quieren callar la boca, personas que quieren vulnerar nuestros derechos, ¿cómo podemos combinar este fin de la diversidad que decías tú que es tan importante con esta gente que sencillamente quiere ver el mundo arder? A ver, te voy a dar una respuesta que te va a sacar un poco out of the box. Okay. Pero está bien, hay que hacerlo entretenido, interesante para todos. ¿Cuál es el tema de la diversidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de diversidad? Porque el problema es que siempre nos quedamos cortos con las preguntas para entender los fenómenos que hay de fondo. Uh-huh. La diversidad no es colectiva. O sea, a ver, la diversidad se supone que lo que es la manifestación de una serie de singularidades únicas e irrepetibles. Uh-huh. Ninguno de nosotros, dice Hannah Arendt, puede ser reemplazado por otro igual. No hay otro Ignacio igual. Yo no puedo llegar a eliminarte a ti y poner a otro, como lo hago en un rebaño de vacas, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ¿por qué eso? Porque, bueno, cada persona tiene finalmente un reducto de singularidad con mayor desarrollo o menor desarrollo que la hace única, irrepetible, ¿ya? Pero el punto que no entienden todos estos colectivistas es que todos somos igualmente únicos y irrepetibles. Esa es una condición de igualdad, ¿sí? No es que tú seas único y irrepetible, todos lo somos. En tanto, tú te sientes así, tienes que respetarme la misma condición a mí. Punto número 1, ¿sí? Punto número 2, ¿en qué se basa esta situación de ser únicos y irrepetibles? ¿Por qué? ¿Cómo que así? Entonces nos vamos a ir, también lo reconoce Arendt, pero lo trabaja mucho más Nietzsche con el cuerpo. ¿Qué cuerpo es igual a un otro? Luego, ¿qué es lo que decía Aristóteles? Decía, la ética es una ética individual. ¿Por qué es individual? Porque yo no puedo decir, mira, esto es lo que le conviene comer a todas las mujeres de edad de Vanessa. Porque van a haber mujeres de 1,90 m, mujeres de 1,50 m, mujeres que corren la maratón y mujeres que se quedan leyendo todo el día. Luego, no necesitamos la misma cantidad de calorías. De ahí se sigue que lo ético va a ir variando, lo ético, no lo moral, de persona en persona, ¿sí? Lo que es bueno para cada quien. Entonces, ¿qué pasa cuando tú tienes una serie de singularidades de personas que han desarrollado su individualidad fuertemente desde niños, muy asociado con sus fuerzas vitales? Es decir, la fuerza vital de un tipo que corre la maratón no es la misma que la tuya, y están puestas en asuntos diferentes del mundo. Supongamos que tú desarrollaste la máxima en tu intelectualidad, que ahí es donde tú tienes el instinto más fuerte, el de la racionalidad, y el otro la desarrolló jugando al fútbol, Messi, ¿sí? Y los dos son lo mejor que pueden hacer respecto de sí mismos. Eso es lo que llama Nietzsche el Übermensch, ¿sí? Y luego, ¿qué pasa? Uno de ustedes, uno de todo este grupo de personas que se han desarrollado en un sistema, no hay sistema, en una efervescencia de condiciones que te permiten descubrir cuáles son tus fuerzas vitales, cómo se tienen que manifestar y armar de ti mismo ese camino, que es un poco lo que decía Aristóteles. Cada semilla contiene una semilla de encino. ¿Qué es lo que contiene? A un encino. No contiene ni a un matorral, ni a un cerdo, ni a un pino, sino que a un encino. Lo mismo pasa con el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que va pasando ahí? Si cada persona ha desarrollado su máximo potencial desde sí misma en condiciones que en lugar de homogenizarte y de domesticarte y de introducirte toda esta ideología colectivista, lo que hace es exacerbar tu experiencia individual, vas a reducir notablemente la posibilidad de que venga otro y te oprima. Porque el otro va a tener más o menos las mismas fuerzas que tú, aunque sea en un plano diferente. El tema es que, como dice Nietzsche, y aquí te lo cito casi de memoria, donde las fuerzas de los seres humanos donde los seres humanos han sido domesticados, han sido privados de su propia fuerza, de su desarrollo como individuos, y no son más que un rebaño, dice, los tiranos proliferan.
En cambio, donde todos pues, son potenciales tiranos, por así decirlo, donde todos tienen su máxima fuerza desarrollada, las contracorrientes se equilibran. Luego dice, donde hay esta situación de masas, de seres humanos que son rebaño, proliferan los esclavos. ¿Y qué es lo que demandan los esclavos? Los esclavos demandan un amo. Eso es lo que demandan los esclavos. En cambio, donde tú tienes a estos ciudadanos fuertes, piensa en la República de Roma, piensa en la mejor época de la democracia, la Grecia antigua, estos ciudadanos fuertes, las contracorrientes se oponen unas a otras y se genera una especie de equilibrio, un poco como los equilibrios de mercado, ¿no es cierto?, en que nadie tiene la posibilidad de avasallar al otro. Y por eso a los liberales no nos gusta el Estado. Porque si yo soy amiga de alguien en el Estado y tú no tienes esa amistad, como yo cuento con el poder del Estado, entonces yo te puedo avasallar a ti. Y por eso Nietzsche era tan anti-Estado también. Porque al fin y al cabo lo que hace desde el Estado, en ese poder del Estado que no funciona desde el Estado de Derecho, que en muy pocas partes funciona así, es terminar oprimiendo, también desde los colectivos sociales, que ahí iba un poco, puede hacer un poco el juego con Stuart Mill en su ensayo sobre la libertad, ¿no es cierto?, que es que estos colectivos pueden terminar destruyendo a un individuo de un tremendo valor, en vez de integrarlo, porque también está la distinción, la tensión individuo-comunidad, o agrupación, que no es lo mismo que colectivo, porque el colectivo necesariamente te colectiviza, la comunidad no te puede comunitarizar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Bueno, Vanessa, si te parece, algún día podríamos hacer un monográfico de Nietzsche o de Hannah Arendt, que veo que te apasiona. Me quedan 2 preguntas, te pediría brevedad, a pesar de que son preguntas fuertes. Volvemos un poco a tu persona, nos dejamos de tesis políticas y demás. Veo que a lo largo de tu vida pues has ido como buscando el conocimiento, ¿no? Porque me has dicho que hiciste un doctorado y luego otro, y las cosas se van como concatenando. La pregunta es muy simple, ¿por qué? Supongo para saciar tu curiosidad, no sé ¿por qué lo has estructurado así? No, nunca he hecho algo a priori. Yo no comparto ningún tipo de visión a priorística. Hay preguntas que van surgiendo y yo creo que tengo el espíritu de buscar la respuesta a esas preguntas y nada más que eso. No me gusta nada a priori a mí. A diferencia de mi hijo Alexander. Ok, bueno, los conflictos internos ya quedan para el ámbito privado. Sí. En relación a esta pregunta, la última pregunta, que siempre hago lo mismo en todas las entrevistas, es que ¿qué consejo darías? Normalmente esa pregunta hago, ¿qué consejo darías a alguien que tenga un perfil similar al tuyo? Pues que tu perfil es tan único, sí que reformularé un poco la pregunta, ¿qué consejo darías a los liberales, jóvenes o no, que estén escuchando esta charla y que quieran, no sé, empoderarse para un poco como parafraseándote de lo que hemos ido hablando a lo largo de esta charla? Yo creo que hay que estar inmensamente orgulloso y pleno cuando uno ha llegado a sus propias convicciones y sus propias conclusiones y cuando uno se encuentra con un mundo en el que hay gente con el que uno puede dialogar sobre ella. Sin embargo, creo que lo que le diría a los jóvenes es que entiendan que el valor primero es el individuo con todo su potencial. Pero ese individuo, sin un mundo, no puede hacer mucho. Una bailarina sin un público no tiene mucho sentido. Un músico sin oyentes tampoco. Y por lo tanto, que nosotros sepamos, desde este orgullo del individuo que se sabe, que se ha trabajado, que ha pensado, que ha buscado, que tiene esa hambre de libertad, que nosotros entendamos que también tenemos que ser capaces de dialogar con los otros que también tienen esa hambre de libertad y constituir grupos que podamos hacer realmente diferencias. Una persona sola es muy difícil que en el mundo de hoy haga una diferencia y hay que hacer una distinción clara entre el término colectivo y agrupación, o colectivo y una junta de amigos, porque una cosa es colectivizarse y pensar todos igual, ¿no es cierto? Y otra cosa muy distinta es decir, ya, vamos a hacer un grupo y vamos a ir por esta bandera y vamos a luchar por esto. Y si yo hoy día llamaría a luchar por algo, y es porque la gente más joven eduque así todo a los más jóvenes y les dé ese mensaje, piensa por ti mismo, busca tus propias respuestas, la dignidad está ahí es donde uno puede afirmarse en decir, esto lo pensé yo, ahora no por eso no voy a cambiar nunca el pensamiento, siempre va a estar a prueba, quizás un poco popperiana mi postura, pero sí creo que cuando tú logras eso, te lo digo como profesora, como madre,
O sea, bueno, a mis hijos yo les traje todo el espectro del pensamiento, desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha. Ellos recibieron de todo y terminaron anarcocapitalistas. Bueno, eso ya no es mi responsabilidad, digamos, porque cada uno sigue su camino. Yo sí puedo decir que al menos las personas que experimentan el pensar por sí mismas, que uno los lleva a eso, luego es muy difícil que sean colectivizadas y capturadas y usadas, manipuladas por otros. Y entonces invitar a ese diálogo y en esa horizontalidad y desde, no desde la soberbia, sino que desde la alegría de ser un individuo que puede ser condición de posibilidad del otro también. Bueno, Vanessa, genial esta reflexión y yo creo que ha sido un buen colofón y una buena conclusión de todo lo que hemos venido hablando. Ha sido una charla bastante densa y difícil, pero me gusta y aparte siempre cuando hablo con filósofos pues terminan siendo así los derroteros de la charla. Antes de que despide la audiencia, no sé si quisieras añadir algo. Mandarles muchos saludos, decirles que espero que del coronavirus aprendamos muchas cosas que nos sirvan también porque estar encerrado obliga a tener un espacio en que tenemos la opción de reflexionar y reflexionemos también sobre nuestro rol como ciudadanos, nuestros derechos ciudadanos, hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar la intervención del Estado, que nos pongamos realmente a compartir este tipo de reflexiones, porque creo que no solamente aquí se trata de tratar de pasar los 3 o 4 meses al estilo que tienen que haberlo hecho los ciudadanos chinos, que igual, aunque reflexionaran mucho, no iban a llegar a poder hacer muchos grandes cambios ni nada. Sin embargo, ese no es nuestro caso, y nosotros tenemos muchas cosas que pensar a nivel económico, de cómo se está funcionando, ver, como decía el profesor Ancho Bastos, un poco como que los sistemas que mejor han respondido son los que tienen este libre mercado donde tienes economías de escalas paralelas y donde no está todo optimizado en un solo proveedor que viene a ser el Estado, y por lo tanto si falla una parte de la cadena queda la otra parte y entonces empezar a mirar también esos otros aspectos de la realidad que nos está mostrando esta pandemia, y decirles a todos que espero que todos sus familiares estén bien y que ustedes estén todos bien también. Gracias, Vanessa, por esos buenos augurios, gracias por este rato que hemos pasado contigo y gracias también a la audiencia. Como decías antes, el ejemplo de la bailarina, el ejemplo de este canal también lo es. Sin la audiencia no tendría nada de sentido. Gracias por estar aquí. Si os ha gustado esta charla, recordad que la podéis compartir, dejar un like, dejar un comentario, apoyarme en Patreon y dejaremos también tus links y tus charlas, Vanessa, para que la gente curiosee, y te insto a hacer un monográfico de un autor, ya si quieres ya lo hablaremos por privado, porque ha sido muy interesante. Gracias por todo otra vez y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Nancy, que estés muy bien. Saludos. Saludos.